Lo que vas a escuchar en este video puede cambiar tu manera de ver tanto a México como a Estados Unidos. Porque si tú creías que Estados Unidos era el país del confort y que México solo era un destino barato para turistas, espera la verdad sobre el costo de vida en 2025. Te va a sorprender. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cifras reales, ejemplos concretos y realidades que no se dicen en los noticieros, y la comparación entre estos dos países puede ser mucho más chocante de lo que imaginas. Y antes de comenzar, suscríbete ya mismo porque aquí te cuento lo que nadie más te dice sobre migración, economía y la vida real en América. Prometo que después de este video vas a ver el costo de vida con otros ojos. Arranquemos con una pregunta básica. ¿Dónde alcanza más el dinero hoy en día, en Estados Unidos o en México? Porque mientras millones en Estados Unidos viven al límite con sueldos que parecen altos, pero que se evaporan con la renta, la salud y los impuestos en México, los extranjeros siguen llegando y diciendo, aquí vivo mejor con menos. Pero, ¿es cierto o es un mito exagerado? Para responder hay que analizar uno por uno los principales gastos de una familia o de una persona en vivienda. Salud, transporte, comida, entretenimiento y calidad de vida en general. Y prepárate, porque algunas comparaciones te van a dejar con la boca abierta. Primero, la vivienda, el gasto más grande de cualquier hogar. En 2025, el costo promedio de renta en Estados Unidos supera los $2.0 por un apartamento de una habitación en ciudades medianas, y puede llegar fácilmente a 3.5 o 4.0 en Nueva York, San Francisco o Los Ángeles. En México, incluso en ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, un departamento equivalente cuesta entre 600 y $1.0 en zonas céntricas, y mucho menos en barrios más tradicionales. ¿Puedes imaginar el impacto? Una persona que paga $3.0 de renta en Estados Unidos podría alquilar 3 departamentos de lujo en México por el mismo precio. ¿Dónde crees que alcanza más la pensión, el salario o los ahorros? Ahora vayamos a la salud. Y aquí viene uno de los contrastes más escandalosos. En Estados Unidos, el sistema de salud es privado y carísimo. Una simple visita a urgencias puede costar $1.5. Una cirugía común puede superar los 20.0 y los seguros médicos cuestan en promedio más de $500 al mes por persona. En México, la misma cirugía cuesta entre $2 y $3.0 en hospitales privados de calidad, y muchas consultas médicas privadas rondan los $30 a $50. Además, existe un sistema público que, aunque con limitaciones, atiende a millones sin arruinarlos. No es casualidad que el turismo médico desde Estados Unidos hacia México crezca cada año. Y aquí va la pregunta. Si pudieras pagar 10 veces menos por la misma atención, ¿dónde preferirías enfermarte? La comida es otro tema en el que México sorprende. En Estados Unidos, llenar un carrito de supermercado puede costar fácilmente $150 o $200. Y comer fuera en un restaurante promedio supera los 25 por persona. En México, con $50 puedes hacer una compra semanal completa en un mercado local. Y una comida en un restaurante típico cuesta entre $5 y $10. El ahorro no es solo en números en la variedad de frutas, verduras y productos frescos en México hace que comer sano sea mucho más accesible que en Estados Unidos. Imagina desayunar frutas tropicales todos los días sin arruinar tu bolsillo. ¿No parece una escena sacada de un comercial de vida perfecta? Pero cuidado, no todo es más barato en México. La tecnología, los autos y ciertos productos importados suelen ser más caros que en Estados Unidos debido a impuestos y aranceles. Comprar el último iPhone en México puede costar hasta 20% más que en Estados Unidos. Entonces aquí aparece un matiz interesante para quien quiere vivir simple, cerca de la cultura local y con gastos básicos controlados. México es un paraíso, pero para quien depende de artículos importados o lujo global, Estados Unidos sigue siendo más conveniente. El transporte también refleja la diferencia. En Estados Unidos, un auto es prácticamente obligatorio en gasolina, seguro, mantenimiento y estacionamiento suman cientos de dólares cada mes. En México, aunque muchas familias también usan auto, el transporte público y las apps de movilidad como Uber son mucho más baratas. En la Ciudad de México puedes cruzar la ciudad de metro por menos de $0.50. Imagínate cuánto se ahorra una persona al no tener que gastar en carro propio. Ahora bien, el entretenimiento y la vida social son factores que no se deben subestimar. En Estados Unidos, una salida al cine cuesta alrededor de $15 por persona, más lo que gastas
en comida. En México, el mismo cine cuesta la mitad o menos. Conciertos, fiestas y actividades culturales suelen ser mucho más accesibles y frecuentes. Y lo más importante, y la vida social en México es activa, más comunitaria, más de calle. ¿Qué prefieres, pagar caro por entretenimiento o tenerlo todo al alcance de tu bolsillo? Llegados a este punto, es inevitable preguntarse ¿por qué tantos extranjeros dicen que en México viven como reyes? La respuesta está en la proporción. No se trata solo de precios bajos, sino de lo que obtienes a cambio. En Estados Unidos, con un salario promedio apenas sobrevives. En México, ese mismo dinero puede darte lujos que jamás tendrías allá en una casa, con servicio doméstico, atención médica privada, comidas fuera varias veces a la semana y además tiempo libre. Esa diferencia de estilo de vida es la que está trayendo a jubilados, nómadas digitales y familias enteras. Pero aquí hay un cliffhanger espera, porque más adelante te voy a contar el lado oscuro de esta comparación. Lo que muchos extranjeros no dicen cuando presumen de su vida en México y que puede hacerte replantear todo. Otro punto clave es la calidad de vida percibida. En Estados Unidos, la vida es rápida, cara y muchas veces solitaria. En México, incluso en las grandes ciudades, hay un sentido de comunidad y cercanía que muchos valoran más que el dinero. Vecinos que se saludan, mercados que funcionan como punto de encuentro, fiestas comunitarias abiertas a todos. Este capital social es algo que no aparece en las estadísticas, pero que cambia por completo la experiencia de vida. Claro, no podemos olvidar el tema de la seguridad, que para muchos estadounidenses es un obstáculo mental. Es cierto que México tiene regiones con problemas serios de violencia, pero la realidad es que millones de extranjeros viven en zonas tranquilas y seguras, muchas veces más seguras que ciudades como Chicago o Los Ángeles. La percepción no siempre coincide con la realidad. ¿No es curioso que algunos jubilados digan sentirse más seguros en un pueblo mexicano que en su propia ciudad natal? Aquí también entra el clima como un factor determinante. Invierno en Minnesota versus invierno en Mérida, Yucatán. ¿Cuál prefieres? Millones de jubilados estadounidenses eligen México no solo por el dinero, sino porque el clima cálido les permite vivir al aire libre todo el año. Y esto, aunque no aparezca en las cuentas, es calidad de vida pura. Pero volvamos a los números, porque aquí está lo más revelador. Según comparadores internacionales como Numbeo, el costo de vida en México es en promedio un 60% más bajo que en Estados Unidos, y la renta es hasta un 70% más barata en eso. Significa que con $1.5 al mes, en México puedes vivir bien, mientras que en Estados Unidos esa cifra apenas cubre la renta en muchas ciudades. Ahora dime, ¿no explica esto por qué tantos están empacando maletas y cruzando la frontera? No obstante, aquí viene la parte que prometí. El lado oscuro. Muchos extranjeros llegan convencidos de que México es barato en todo, pero al instalarse descubren algo distinto. La burocracia para trámites, la infraestructura desigual, los problemas de transporte en ciertas zonas, el acceso a servicios de calidad fuera de las grandes ciudades. Todo eso puede ser un choque cultural fuerte. Además, la inflación en México en los últimos años ha elevado los precios, y lo que antes parecía regalado ya no lo es tanto. ¿Qué opinas? ¿Crees que este paraíso barato puede sostenerse en el tiempo? Además, hay un impacto que no se suele mencionar. A los mexicanos de clase media ven cómo los precios suben en barrios donde llegan extranjeros dispuestos a pagar más. En San Miguel de Allende, Ajijic y Mérida son ejemplos claros. Antes eran accesibles. Ahora muchos locales ya no pueden costear vivir ahí. Entonces la pregunta es, ¿México es barato para todos o solo para quienes llegan con dólares? Otra diferencia interesante es la presión fiscal. En Estados Unidos los impuestos son altos y complejos, mientras que en México, aunque también existen impuestos importantes, muchos extranjeros aprovechan lagunas legales o beneficios de tratados bilaterales. Esto aumenta la percepción de que el dinero rinde más, pero ¿es sostenible un modelo donde los extranjeros pagan menos y los locales cargan con más? Si vemos el panorama completo, la conclusión es clara. Estados Unidos sigue siendo un país con mayores ingresos, más infraestructura y tecnología, pero México se posiciona como el lugar donde ese dinero realmente se transforma en calidad de vida. La gran diferencia no está en cuánto ganas, sino en cuánto gastas y qué recibes a cambio. Y aquí te lanzo la última pregunta. Si pudieras elegir, ¿preferirías ganar más dinero en Estados Unidos pero gastarlo todo en sobrevivir,
¿O ganar menos en México pero vivir con más tranquilidad, comunidad y tiempo libre? Deja tu respuesta en los comentarios porque quiero ver qué piensa la mayoría. Antes de cerrar, suscríbete porque en los próximos videos vamos a comparar no solo el costo de vida, sino también la seguridad, la felicidad y la cultura, para que veas cuál país realmente ofrece lo que tú estás buscando. Y recuerda, el dinero importa, pero la vida que compras con ese dinero importa mucho más.